Si tienes un problema de presión arterial alta o muy elevada, te van a venir genial las 6 infusiones de plantas medicinales que en este vídeo te voy a explicar. Te explicaré, en primer lugar, por qué actúan como hipotensoras, es decir, como infusiones que te ayudan a bajar la presión arterial rapidísimamente, en muy poco tiempo, y al mismo tiempo también te explicaré, cómo no, cómo te las tienes que preparar, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te cuento cuáles son. La primera infusión que yo considero que es fundamental y facilísima de preparar para bajar la presión arterial cuando ésta está muy elevada es el orégano. El orégano tiene un efecto hipotensor clarísimo. De hecho, aquí en la descripción te pondré un artículo de la revista Planta Médica donde se avala todo lo que te voy a contar. De entrada te tengo que decir que el orégano es una planta medicinal, ya sé que se utiliza también en cocina, pero la vamos a dar el enfoque de planta medicinal. Es una planta medicinal muy rica en un principio activo conocido como carvacrol. Y el carvacrol tiene un claro efecto hipotensor, es decir, un claro efecto como producto que ayuda a disminuir muy rápidamente la presión arterial cuando está por las nubes. Además, es un tipo de infusión muy segura, salvo en mujeres lactantes o en mujeres gestantes, donde para nada está recomendada. El resto de personas pueden tomarlo, digamos que casi a libre albedrío. Es decir, te puedes preparar una infusión calentando 200 mililitros de agua, llevándolas a ebullición, las sacas del fuego y luego dejas una cucharada y media o 2 cucharadas de orégano, tal cual, a que infusione, a que la planta vaya liberando tanto el carvacrol, el principio activo que os he comentado, como los altos niveles de potasio, porque el potasio va a ser también un mineral que ayuda significativamente a reducir la presión arterial. Luego tenemos las infusiones de valeriana. La valeriana es una planta con propiedades sedantes, tranquilizantes e incluso antiinflamatorias. Por lo tanto, se orienta su uso básicamente para personas que tienen problemas de presión arterial elevada relacionadas con situaciones de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, es decir, lo que se conoce como presión arterial nerviosa. ¿Y cómo se puede tomar? Pues muy sencillo, te puedes hacer desde una simple infusión, venden en cualquier supermercado, o una forma muy práctica, muy sencilla, es que te venden extractos de valeriana muy concentrados, de los cuales con que eches 10 gotas a cualquier bebida o infusión que te estés tomando, te va a ser facilísimo de tomar. Esto viene muy bien, sobre todo si eres una persona que está todo el día fuera de casa, que no tienes ese tiempo de relax para prepararte una infusión. Estos concentrados vienen genial porque lo puedes añadir a cualquier tipo de bebida que te estés tomando fuera de casa. Luego tenemos las infusiones de la planta cola de caballo. La cola de caballo es una planta muy rica en principios activos de naturaleza o efecto diurético. Por lo tanto, va a ser una planta que nos va a bajar la presión arterial en casos donde esta presión arterial está relacionado con problemas de edema. Y esto me vais a entender enseguida. Es el clásico problema que tienen muchas veces algunas mujeres, sobre todo en la menopausia, donde se le hinchan las piernas, tienen un problema de retorno venoso y asociado a ese edema tienen una presión arterial muy elevada, es decir, porque hay mucho volumen de líquido en su cuerpo. Por lo tanto, esta infusión ayuda al drenaje, a que el riñón elimine ese exceso de líquidos y al mismo tiempo, como efecto secundario, al eliminar tanta cantidad de líquido, te baja automáticamente la presión arterial. Esto lo podéis probar porque además el efecto es relativamente rápido, que en un par de semanas que empieces a tomar regularmente este tipo de infusión, enseguida vas a notar el efecto. ¿Y cómo se debe tomar la infusión? Pues simplemente es poner agua a hervir y echar la infusión si la tenéis en hojas secas o en las simples bolsitas que venden en cualquier supermercado. Lo ideal es tomar como mínimo 2 infusiones al día y como mínimo de 2 a 3 veces por semana. Aunque luego tenemos también las infusiones de diente de león. El diente de león es
como la cola de caballo, una planta con un alto poder diurético, es decir, una planta que es incluso hasta más potente que la cola de caballo para inducir a que tu riñón elimine el exceso de líquidos que te está generando, por ejemplo, un edema en las extremidades, y que al reducir ese edema, pues lógicamente baja tu presión arterial. Cuidado con el diente de león, porque no hay que excederse. No sería conveniente que tomases más de 2 tazas diarias durante un periodo no muy extenso, porque la verdad es que es un diurético muy fuerte. Quizás no sería, así como antes os he comentado, que no hay ningún problema en tomar la cola de caballo con la furosemida, el famoso Seguril, que seguramente estaréis tomando aquí en Europa, es el producto más conocido para eliminar los edemas. Pues aquí en aquel caso os comentaba que se podía tomar, en este no sería tan recomendable. Es decir, el diente de león es una planta que de por sí, cuando empiezan a aparecer los edemas, puede controlar el problema, porque ya os digo, es muy diurética. Luego tenemos también las infusiones de pasiflora. La pasiflora es una planta tremendamente sedante y tranquilizante. Por lo tanto, es una planta que viene muy bien para bajar la presión arterial cuando ésta está asociada, como en el caso de la valeriana, a problemas de estrés, nerviosismo, el día a día, la rutina, que nos ponen nerviosos, que nos acelera el ritmo cardíaco y que por lo tanto tenemos una presión sobrelevada. Con la pasiflora hay que tener una precaución, y es que induce mucho más que la valeriana, al sueño. Es decir, no es conveniente, por ejemplo, que tomes pasiflora y que luego te pongas a conducir un coche o un carro, como decís en América. Luego tenemos el espino blanco. El espino blanco es una infusión tremendamente útil y práctica para reducir la presión arterial. Ojo, muy importante, cuando tengas que utilizar espino blanco, consúltalo primero con tu médico. No vaya a ser que te estés tomando alguna medicación y que juntes el efecto hipotensor del espino blanco con la medicación, entonces tengas una caída de presión arterial brutal, que tampoco es aconsejable, ¿de acuerdo? Esta planta es tremendamente potente, muy potente para bajar la presión, y por lo tanto te recomiendo que se lo comentes a tu médico, no la tomes tú libremente, a tu libre albedrío, que digo yo. Luego tenemos las infusiones de hojas de olivo. Las infusiones de hojas de olivo tienen un claro efecto sobre la pared de las arterias de nuestro organismo, es decir, tienen un efecto como digamos de abrirlas un poco, y al abrir el calibre de las arterias facilitas la circulación de la sangre y por lo tanto disminuyes tu presión arterial. Vuelvo a decir lo mismo, es una planta tremendamente efectiva y la puedes tomar de 2 maneras, en decocción, es decir, que pongas a hervir de forma rutinaria hojas de olivo, es decir, un manojo, no hay una dosis así concreta, y la tomes todos los días. Y otra manera de tomarla es con suplementos. Hoy en día te venden extractos en cápsulas que vienen muy bien. Si la tomas en cápsulas es más fácil medir la dosis, porque se recomienda que tomes entre 500 y 1500 miligramos. Tampoco es necesario excederse más, porque ya te digo, es un hipotensor muy potente. Luego tenemos las infusiones de regaliz. El regaliz es muy rico en un principio activo conocido con el nombre de glicirrina, y este principio activo actúa sobre la pared de las arterias, haciendo que la circulación de la sangre sea mucho más fácil, y esto por lo tanto nos va a inducir a una bajada significativa de la presión arterial. Y para tomarlo es muy sencillo, como hacíamos antiguamente de críos, ir mordiendo una raíz de regaliz, valga la redundancia, o bien haciéndote una infusión. Hoy venden preparados en herboristerías, que es sencillísimo hacerse con una raíz y prepararla para hacer infusión. Facilísimo.